Hace unos días me preguntaron si se podía aplicar el trabajo garantizado a las administraciones locales o al menos regionales como la de las comunidades autónomas. El trabajo garantizado, para aquel que no lo sepa, es una política que pretende llegar al pleno empleo garantizando los trabajos, los puestos de trabajo desde la administración pública. ¿Vale? No quiere decir que los que vayan a trabajar vayan a pasar a ser funcionarios, ni siquiera empleados públicos, sino que el Estado tiene que garantizar ese puesto de trabajo para todo aquel que quiera y que pueda trabajar. Puede hacerlo a través de una ONG, a través de una fundación sin ánimo de lucro. Siempre que no haya beneficio de por medio, puede ser esa actividad realizada. El Estado simplemente se encargaría de pagar el salario y de establecer una serie de requisitos mínimos y ya luego la entidad correspondiente, ONG o lo que sea, se encargaría de la logística y de la propia actividad. Con el trabajo garantizado se pretende llegar a todo el mundo. Yo en este libro de aquí, que es Teoría Monetaria Moderna para principiantes, la otra economía que no te quieren contar, hablo sobre esta política. Lo que ocurre es que esta política está pensada para nivel estatal e incluso más allá por algo que voy a comentar en el caso de España, ¿no? Pero es verdad que la gente, claro, pues llega a sus gobiernos autonómicos, municipales y dice, yo quiero aplicarla. Me lo ha dicho muchísima gente desde que esto más o menos se conoció en el año 2015, más o menos lo pude difundir. No es una propuesta mía, es una propuesta de... Nos podríamos remontar a los años 60 por Hyman Minsky, pero bueno, son autores post-keynesianos que en la actualidad ha sido recuperada esta idea por la teoría monetaria moderna, ¿no? Y el trabajo garantizado consiste en que el Estado garantice un puesto de trabajo a todo el mundo que quiera y que puede trabajar, pero desde el Estado, porque desde los ayuntamientos hay una serie de problemas a los que me voy a referir. Yo ya escribí un artículo académico tratando de proponer soluciones, porque desde el ayuntamiento es más difícil realizarlo, pero claro, en aquella época y bueno, incluso en la actualidad no se tiene el control absoluto del poder gubernamental, ni siquiera en el estado actual, ¿no? Vemos como la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es la ministra de Trabajo, pero no puede aplicar políticas como esta que defiende incluso el Partido Comunista, partido al que ella pertenece. ¿Por qué? Pues porque está en minoría en el Consejo de Ministros y si el PSOE no quiere, pues no se hace, ¿no? Entonces, para ayuntamientos muchas veces me lo han preguntado y en algunas ocasiones ha sido llevado a cabo, ¿eh? Yo recuerdo la política más parecida a esta fue en Ciudad Real en el año 2017, si no recuerdo mal, que se llamaba además trabajo garantizado, pero ha habido otros ayuntamientos, quizás de menor envergadura, que han intentado o aplicado políticas de este estilo. Entonces, voy a presentar las limitaciones y también algunas posibles soluciones, aún reconociendo que no es fácil para nada. Este es el artículo al que hacía referencia, un artículo académico publicado en una revista, y si os interesa el tema con más profundidad, lo dejo por ahí, y lo leéis cuando queráis. Yo aquí lo voy a intentar resumir. Como os digo, el trabajo garantizado sería simplemente como esa política para llegar al pleno empleo, garantizándole un trabajo a todo el mundo que quiera y que pueda trabajar. Si no queréis leeros ese libro, tenéis un vídeo en mi canal de YouTube, Eduardo Garzón Espinosa, en el que lo explico con más detalle, en unos 20 minutos, por si os gusta recibir esa información a través de medios audiovisuales en vez de escritos, ¿no? Pero en este caso sería para el trabajo garantizado, no para la aplicación en entidades locales o autonómicas. Y empiezo haciendo mención y referencia a un vídeo que es parte también de una serie de teoría monetaria moderna, es un principio que utiliza la teoría monetaria moderna para justificar todas sus propuestas, incluyendo la del trabajo garantizado, propuestas y descripción de la realidad. Y se conoce como chartalismo. Si os interesa este tema, cuando me escuchéis, tenéis un vídeo subido también en mi canal, por si queréis profundizar en ello. Pero sería algo muy sencillo, y es que el dinero tiene valor y es utilizado simplemente porque hay un Estado detrás que tiene su competencia y a través de su fuerza coercitiva impone por la fuerza, como digo, la utilización de ese dinero. Según esta visión, el Bitcoin, por ejemplo, las criptomonedas no pueden ser dinero. ¿Por qué? Porque no hay nadie detrás, no hay un Estado, ningún agente económico con poder para obligar a la gente a utilizar su dinero. Los Estados sí. ¿Cómo lo hacen? A través de los impuestos. Claro, todos tenemos que pagar IRPF, IVA, y lo tenemos que hacer con euros. Antes lo teníamos que hacer con pesetas.
en España. Entonces, si queríamos cumplir la legislación tributaria y no vernos abocados pues a sanciones, teníamos que hacerlo, pagar con ese dinero y ahora también con euros. Entonces nos vemos obligados a utilizar los euros en mayor o menor medida, y esto es lo que de alguna u otra forma se acaba extrapolando al resto de la sociedad, y utilizamos euros, que en realidad es una unidad de cuenta que no tiene valor en sí mismo, simplemente porque nos obligan a utilizarla y porque nos sirve para pagar impuestos. Bien, pues esta idea es la que se extrapola en mi artículo para poder aplicar un trabajo garantizado en entidades locales, como ayuntamientos, como comunidades autónomas. ¿Cómo hacerlo? Pues bien, a través de lo que se conoce como crédito fiscal, que en realidad sería como una especie de nueva unidad de cuenta, un nuevo dinero, ¿vale? Más allá de los euros, un ayuntamiento podría crear su propia unidad de cuenta y aplicar lo que voy a comentar. Pero antes de ello me gustaría detenerme en las limitaciones, que no las he comentado, pero necesito pasar por ellas. Y es que un ayuntamiento no tiene tanta potencia de fuego a la hora de financiar sus políticas públicas como un Estado, evidentemente. No solo porque tenga menos recursos tributarios, sino menos capacidad de endeudamiento, y también porque no tiene la capacidad de crear el dinero. En cambio, un Estado como el Reino Unido, como España antes, sí, podía crear pesetas, el Reino Unido puede crear libras y puede crear todas las que quiera, porque desde 1971 no hace falta vincularlo a la cantidad de oro. Pero ¿qué pasa con los ayuntamientos? Y por lo tanto, esta explicación va a ser válida para España, que está en la eurozona y que tampoco controla su propia moneda. España, si hoy día quisiese hacer un trabajo garantizado, necesitaría tener o su moneda propia o realizar este tipo de estrategias que voy a comentar, que es algo para ganar soberanía monetaria, porque es algo fundamental dentro del trabajo garantizado, de poder contratar a todas las personas que quieran trabajar, pero garantizándole un salario que no vas a tener problemas en pagarlo. Porque si tú eres, voy a poner un ejemplo, Reino Unido, creas libras y ofreces a la gente un puesto de trabajo a cambio de libras, que es lo que la gente quiere, los desempleados quieren trabajar a cambio de libras. Si el Estado británico le ofrece un puesto de trabajo y paga libras y puede crear todas las libras que quiera, va a poder contratar a todos los que quieran trabajar, ¿no? Entonces, y no nos vamos a meter aquí en las implicaciones macroeconómicas, de inflación, tipo de cambio, no sé qué. Pero lo que acabo de decir es una obviedad. Si tú controlas una moneda, puedes crearla toda la que quieras, y si la gente quiere trabajar a cambio de tu moneda, puedes contratarlos. Así de sencillo. Pero ¿qué pasa en España? No tenemos moneda propia, no podemos hacerlo. ¿Qué pasa en los ayuntamientos? Lo mismo. Entonces, utilizar el crédito fiscal es como un atajo, es como saltarte o encontrar, yo qué sé, una artimaña para sortear esas complicaciones. ¿Cómo sería? Imaginaos que estáis gobernando en un ayuntamiento, contratáis a gente que, bueno, como digo, ¿no? A través del trabajo garantizado, toda la gente que quiera trabajar, o al menos una buena parte de ella, la vamos a contratar en servicios de cuidado, de limpieza, de lo que sea, ¿vale? Y le vamos a pagar la mitad del salario en euros, por ejemplo, la mitad, y la otra mitad en créditos fiscales. ¿Qué es esto de créditos fiscales? Pues sería como una unidad de cuenta, ¿vale? Equiparada al euro. Un crédito fiscal te sirve como un euro, y eso es simplemente unos números en tu billetera, igual que ahora tenemos números en la cuenta bancaria nominadas en euros, pues tendríamos otra cuenta en créditos fiscales, que sería casi como un nuevo dinero, que es a la par, ¿no? A la par, un crédito fiscal, un euro. Entonces, si te permite el ayuntamiento pagar tus impuestos gracias a estas unidades monetarias, está convirtiendo en dinero esos créditos fiscales o las unidades monetarias que queramos. Ya os adelanto que nosotros en el Ayuntamiento de Madrid, yo estuve trabajando allí con Carlos Sánchez Mato hace unos cuantos años durante el gobierno de Manuela Carmena, como seguramente sabréis, y esto lo íbamos a hacer y estaba ya diseñado. Lo que pasa que era muy difícil llevarlo a cabo, ni siquiera nuestros compañeros estaban de acuerdo y tampoco le dimos mucha profundidad, pero es una estrategia para ganar margen fiscal. Recupero la idea.
el ayuntamiento paga una parte del salario en euros y otra parte en unidades monetarias que se llaman créditos fiscales. Nosotros lo íbamos a llamar de otra forma. En Madrid, creo que además la idea que más fuerza tenía era boniato. Íbamos a pagar en boniatos, ¿no? Algo típico de Madrid, o eso me dijeron, la verdad. Y el caso es que si te permite pagar impuestos, imaginaos, el impuesto de plusvalía, tienes que pagarlo porque has hecho una venta, en vez de pagarlo con euros, puedo pagarlo con unidades monetarias, créditos fiscales. O el IBI, que lo pagamos los propietarios a finales de año, en noviembre, pues lo mismo. O cualquier impuesto local, como la actividad, impuesto a actividad económica, o las tasas, o los precios públicos, en las escuelas, perdón, en los polideportivos, o en los centros de música, lo que sea, ¿vale? Si cualquier tasa, precio público o impuesto local se puede pagar en unidades monetarias, créditos fiscales, es como crear nuevo dinero. ¿Por qué? Porque esta gente también va a poder ir con ese sueldo que tiene, la mitad en boniatos, en créditos fiscales o lo que sea, a la tienda a comprar bienes y servicios. La tienda se los va a aceptar. ¿Por qué? Porque la tienda también tiene que pagar impuestos al ayuntamiento. Impuestos a actividad económica, IBI, etcétera, etcétera. Entonces, impuestos de instalaciones y obras, que son más probables en una empresa. Entonces, fijaos de lo que estamos hablando. Simplemente pagando la mitad del salario a los trabajadores en unidades monetarias, que no son euros, logras ganar capacidad fiscal y poder contratar a más gente de lo que podrías con simplemente teniendo euros, ¿no? Esto, como digo, es válido por un ayuntamiento, incluso para el Estado español. Si el Estado español quisiésemos hacer un trabajo garantizado, como no podemos crear euros, pero podríamos crear unidades monetarias, créditos fiscales, permitiendo a la gente que pueda pagar los impuestos así. Entonces, como digo, es una artimaña económica clarísima que en realidad, pues, a ver, ¿qué recorrido jurídico tendría esto? No lo sé, yo no soy experto, pero desde luego no pinta bien la cosa. No pinta bien la cosa, por lo que nos dijeron en el Ayuntamiento de Madrid y tal, pero la lógica está ahí. Yo creo que se entiende más o menos, ¿no? Si no tienes suficiente soberanía monetaria para contratar a todo el mundo, al menos logra ampliarla un poquito más con tus propias unidades. ¿Esto se ha hecho en algún sitio? Y ya voy terminando. Pues fijaos, no directamente, pero sí indirectamente. Yo creo que conocéis bien lo que son las monedas sociales, que es básicamente esto, pero no está el Estado detrás por regla general, o no está el ayuntamiento detrás, sino que son, yo qué sé, ONG, fundaciones sin ánimo de lucro, que crean una moneda y que permiten que circule por ahí. Pero muchas de ellas, por ejemplo la de Bristol, sí ha estado respaldada por el ayuntamiento de Bristol, ¿no? Simplemente le pone a la moneda que está en un billete el sello del ayuntamiento y eso da más confianza y seguridad a la gente. Dice, oye, si tiene el sello del ayuntamiento, esto me lo van a aceptar. ¿Por qué? Porque puedo pagar impuestos incluso en el ayuntamiento de Bristol con esta moneda local que ahora mismo le da respaldo el ayuntamiento. Y fijaos que en Bristol ha funcionado muy bien y sigue funcionando muy bien y da más capacidad de compra a la gente y es como un nuevo dinero creado que está respaldado por el Estado, por la administración pública correspondiente en este caso, siguiendo los principios del chartalismo, ¿no? Todo dinero o unidad de cuenta que te permita pagar impuestos te va a servir como dinero. Entonces es una forma de ganar margen fiscal y poder aplicar políticas como la del trabajo garantizado. Me paso por aquí y ya terminaría. Esto es todo lo que os quería contar. Es simplemente que el trabajo garantizado no está pensado para realizarlo en ayuntamientos o en comunidades autónomas. Las experiencias que se han llevado a cabo, con mayor o menor fortuna, no han contratado a todo el mundo. Y la ventaja del trabajo garantizado es llegar al pleno empleo, si no pierde parte de sus ventajas, ¿vale? Entonces, la teoría monetaria moderna hace mucho hincapié en que el trabajo garantizado con soberanía monetaria para poder contratar a todo el mundo y ya luego ya se vería si hay que corregir algunos defectos, algunos problemas, algunos riesgos, pero soberanía monetaria para contratar a todo el mundo. Entonces, un ayuntamiento no puede hacerlo, una comunidad autónoma tampoco, y el Estado español o el francés o el alemán tampoco, porque no tienen soberanía monetaria, no pueden crear los euros. Entonces, una forma, y esto está muy trabajado, ¿vale? No lo he dicho, pero mi trabajo para los ayuntamientos se basa
en muchos trabajos que proponen, por ejemplo, una moneda paralela al euro para ganar margen de maniobra y margen fiscal. Esto fue más conocido sobre todo para Grecia en el año 2015, cuando tuvo muchos problemas con la Comisión Europea. Entonces, por resumir, esto es una estrategia para ganar margen fiscal. Tú pagas una parte a los trabajadores en su salario en una unidad de cuenta nueva y mientras permitas que eso sirva para pagar impuestos, estás creando nuevo dinero. Y si lo haces a la par en valor, ¿no? Un euro, una unidad monetaria, no va a haber problema de tipo de cambio ni de devaluación. Así que es una estrategia muy interesante y en algunos, y ya con esto termino, en algunos ayuntamientos como San Juan de Alfarnarache, creo que sí, en Sevilla, han utilizado una moneda local y de una forma muy parecida, ¿no? Logrando, estoy hablando ya de hace unos años, le perdí la pista a ese experimento, pero de nuevo, como lo de Bristol, ¿no? La gente con cartillas, ¿no? Con unidades monetarias con las que puede ir a las tiendas y se las van a aceptar, porque a su vez le va a servir para pagar impuestos en el ayuntamiento correspondiente. Es una estrategia complicada, pero en realidad siempre que haya problemas y cuando hay voluntad política, merece la pena intentarlo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.